Ahora eso sí que es lindo. ¿Crees que estás al mando aquí? En una abarrotada noche de viernes, dos hermanas gemelas negras, Danielle y Dominique Carter, fueron acosadas, amenazadas y arrestadas por policías fuera de servicio, ebrios y abusando de su poder en un bar local. Se burlaron de su aspecto, las trataron como extranjeras y las maltrataron físicamente frente a un público silencioso. Fueron exhibidas como presas fáciles, mujeres para humillar, víctimas sin poder para defenderse. Pero los oficiales nunca se dieron cuenta de a quienes estaban esposando. Antes de esa noche, las hermanas Carter ya habían sobrevivido a batallas más duras, forjadas por años como agentes del FBI. Los policías pensaron que estaban quebrando a dos mujeres. En realidad, estaban encendiendo su propia caída. ¿Algún comentario final antes de irnos? ¿Desde qué parte del mundo nos estás mirando? Y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana no querrás perdértela. El bullicio habitual del viernes por la noche en el bar se apagó cuando Daniel Carter miró fijamente a los ojos inyectados de sangre del sargento Rick Dalton. Las luces del techo reflejaban la placa policial aún enganchada en su cinturón, un recordatorio crudo del poder que ejercía incluso estando fuera de servicio y borracho. Te dije que retrocedieras, repitió Daniel, con voz firme y segura. Permanecía sentada, pero enderezó la espalda, negándose a dejarse intimidar. La sonrisa torcida de Rick se ensanchó al inclinarse más cerca, con el aliento cargado de whisky. ¿O qué, preciosa? ¿Me vas a obligar? Su enorme silueta se alzó sobre la mesa, proyectando una sombra sobre los rostros de las hermanas. El oficial Mark Stevens soltó una carcajada grave y desagradable. Se colocó detrás de la silla de Dominique, posando sus manos pesadas sobre el respaldo. Solo estamos siendo amables. ¿No les enseñaron modales en el lugar de donde vienen? Los dedos de Dominique se aferraron con fuerza al vaso, pero su rostro permaneció sereno. Echó una mirada a Luis, tras la barra, que frotaba una y otra vez el mismo punto. Su mandíbula se tensaba mientras observaba la escena. El más joven, el oficial Kyle Boyd, apenas se mantenía en pie. «Miren esas curvas», balbuceó, dibujando exageradamente un reloj de arena con las manos. «Ustedes deben ser gemelas. Doble chocolate, ¿cierto, sargento?» Varios clientes se removieron incómodos en sus asientos. Una mujer tomó su bolso y salió discretamente por la puerta. La música parecía desvanecerse, dejando solo la tensión pesada en el aire. «Última advertencia», dijo Daniel, sin apartar sus ojos oscuros de Rick. «Aléjate mientras todavía puedes». Rick arrastró una silla vacía desde otra mesa con un chirrido que hizo estremecer a todos. La giró y la montó al revés, acercándose demasiado a Daniel. «Eso sí que es lindo. ¿De verdad piensas que mandas aquí?», se volvió hacia sus compañeros. «Parece que estas señoritas han olvidado de quién es esta ciudad». La mano de Mark bajó del respaldo al hombro de Dominique. Ella se quedó completamente inmóvil, con la expresión endurecida como piedra. «No me toques», dijo en voz baja, cada palabra medida. «¿O qué?». Mark apretó sus hombros. «¿Vas a llamar a la policía?». Los tres oficiales estallaron en risas. Luis apareció en su mesa con una bandeja de vasos vacíos, usando eso como excusa. «Caballeros, tal vez deberíamos». «Cállate, Luis», lo interrumpió Rick sin mirarlo. «Vuelve a lavar platos antes de que decida revisar tus papeles otra vez». El rostro de Luis se enrojeció, pero no cedió. «Sargento, no quiero problemas en mi bar». Kyle se tambaleó hacia adelante, golpeando la mesa y derramando las bebidas de las hermanas. «Entonces dile a estas presumidas que...». «Elige con cuidado tu próxima palabra», intervino Dominique con voz helada. «¿Ah, sí?». Kyle se inclinó, acercando su rostro a centímetros del de ella. «¿Y qué vas a hacer, hermosa? Además, con esos shorts, prácticamente estás pidiendo atención». La mano de Daniel se deslizó hacia su bolso, pero Dominique la detuvo con una mirada y un leve movimiento de cabeza. No era el momento. Aún no. Rick notó el gesto y sonrió aún más. «¿Llevas algo en ese bolso que quieras compartir con la clase, princesa?» «Solo mi lápiz labial», respondió Daniel con calma. «Aunque dudo que sea de tu tono». El agarre de Mark sobre Dominique se endureció. «¿Sabes cuál es tu problema? Que no respetas la autoridad. Pero podemos arreglarlo, ¿no, chicos?». Un joven en la esquina sacó discretamente su teléfono y lo apuntó hacia la escena. Kyle lo notó e iba a avanzar,
pero un silbido agudo de Rick lo detuvo. Después, ordenó con intención, se volvió hacia Daniel, dejando de fingir humor. Esto es lo que va a pasar. Ustedes se van a disculpar por su actitud, nos van a invitar a una ronda y tal vez, si lo piden con amabilidad, olvidemos este pequeño desplante. Daniel tomó un sorbo lento de su bebida y la colocó sobre la mesa con deliberación. Esto es lo que realmente va a pasar. Vas a quitar tus manos de mi hermana, retroceder y dejarnos en paz, porque ahora mismo estás cometiendo un error muy grande. Eso sonó a amenaza, dijo Rick, con voz baja y peligrosa. Mark, Kyle, ¿oyeron una amenaza? Claro que sí, sargento, contestó Kyle con entusiasmo. Definitivamente una amenaza a un oficial, coincidió Mark, hundiendo los dedos en los hombros de Dominique. La sonrisa de Rick se volvió depredadora. Eso sí que es un delito grave. Quizás tengamos que llevarlas al centro, enseñarles un poco de modales. Las hermanas intercambiaron otra mirada, una vida entera de comunicación silenciosa pasando entre ellas. En un instante, la tensión en el bar había llegado a un punto de quiebre, como una banda elástica estirada al límite. Los tres oficiales se acercaron más, formando un círculo cerrado alrededor de la mesa de las hermanas. Los ojos de Rick recorrieron sus cuerpos con hambre descarada, deteniéndose en sus piernas, expuestas por los shorts. Mira nada más, murmuró Rick, empujando a Kyle con el codo. Las gemelas de verdad comparten todo, hasta su gusto por la ropa de zorras. El rostro de Dominique permaneció neutral, pero su mandíbula se tensó. Había lidiado con hombres como estos durante toda su carrera, primero en programas comunitarios y ahora en la agencia. Ese tipo de poder venía de hacer que otros se sintieran pequeños. Esas caderas, eso sí, dijo Kyle, relamiéndose los labios. Apuesto a que saben bailar muy bien. Comenzó a mover las caderas en una imitación burda. Mark soltó una risita, su aliento caliente en el cuello de Daniel. ¿Qué dicen, señoritas? Háganos un pequeño show, ya que se visten para eso. Los pocos clientes que quedaban evitaron mirarlas. Luis había desaparecido detrás de la barra, probablemente llamando a alguien para pedir ayuda. Pero las hermanas sabían que no debían esperar refuerzos en un pueblo donde estos hombres mandaban. Atrás, advirtió Daniel otra vez, su voz resonando en el bar ahora silencioso. Están borrachos y haciendo el ridículo. El rostro de Rick se ensombreció. ¿Haciendo el ridículo nosotros? Señaló sus atuendos. ¿Ustedes vienen vestidas así, meneando lo que su mamá les dio? ¿Y los tontos somos nosotros? Nuestra ropa no es una invitación, dijo Dominique en voz baja, pero con acero en la voz. Y su placa no es una licencia para acosar mujeres. ¿Acosar? La risa de Rick fue fea. Cariño, si no querías atención, no te vestirías así. Se movió detrás de la silla de Dominique con sorprendente rapidez. El sonido de su mano conectando con el trasero de ella retumbó en el bar como un disparo. Su risa lo siguió, alta y cruel, mientras Dominique se levantaba de la silla, el rostro encendido de furia y humillación. Hijo de... Daniel se lanzó hacia adelante, pero Mark estaba listo. Su corpulencia la aplastó contra la pared, sacándole el aire. Le presionó el antebrazo contra la clavícula, inmovilizándola. ¿Qué pasa?, se burló Rick, todavía demasiado cerca de Dominique. ¿No puedes aceptar un cumplido de un oficial de la ley? Alargó la mano hacia Dominique otra vez, pero ella la apartó de un golpe. «Vuélveme a tocar», dijo Dominique, con la voz temblando de rabia. «Y te quedarás sin mano». Kyle soltó una risita, sacando sus esposas del cinturón con un gesto exagerado. El metal tintineó ominosamente en el silencio tenso. «Uy, eso sí que es una amenaza contra un oficial». A su alrededor, los clientes miraban sus bebidas o sus teléfonos, con los hombros encogidos. Una pareja de mediana edad cerca de la puerta recogió sus cosas y salió apresurada. Nadie quería presenciar lo que vendría después. Nadie quería ser el próximo objetivo. «Alguien se está poniendo muy hostil», dijo Mark, aumentando la presión contra el pecho de Daniel. «Quizás deberíamos llevar esto a un lugar más privado. Enseñarles un poco de respeto». Daniel luchaba contra el agarre de Mark, su entrenamiento gritándole que debía contraatacar, proteger a su hermana. Pero se obligó a contenerse, sabiendo que un solo movimiento en falso ahora podría desencadenar un desastre. Rick se inclinó sobre Dominique, usando su altura para imponerse. Su aliento apestaba a whisky y rencor cuando gruñó.
Déjame dejarte algo bien claro. Este es mi pueblo. Le clavó un dedo en el pecho. Mis calles. Otro empujón. Mis reglas. Kyle hizo sonar las esposas de nuevo, sonriendo como un niño en Navidad. Y la regla número 1 es que no se le responde a los policías, especialmente cuando estamos siendo tan amables, añadió Mark, su mano libre acariciando el cabello de Daniel. Ella apartó la cabeza, pero sus dedos se enredaron dolorosamente en sus rizos. Rick rodeó a Dominique como un tiburón, sin apartar la vista de su cuerpo. Mira, podríamos haberla pasado muy bien. Podríamos haberles mostrado un poco de verdadera hospitalidad sureña. Su mano salió disparada, agarrando la muñeca de Dominique cuando ella intentó apartarse. Pero ahora has venido a herir nuestros sentimientos. Luis apareció al borde de la escena, con el rostro pálido pero decidido. Sargento Dalton, por favor. Son clientes. ¿Tartamudeé antes, Luis? La voz de Rick descendió a un susurro peligroso. Una palabra más de ti y Ice se va a interesar bastante en ese cuartito tuyo. La boca de Luis se cerró de golpe. Sus manos se apretaron en puños impotentes a sus costados. Hombre inteligente, se burló Rick. Se volvió hacia Dominique, torciéndole la muñeca hasta arrancarle un jadeo. Ahora vas a aprender lo que pasa cuando le faltas el respeto a los oficiales en mi pueblo. Kyle dio un paso al frente con entusiasmo, esposas en alto. ¿Quiere que tenga el honor, sargento? Damas primero, dijo Rick tirando de Dominique hacia él. Se inclinó hasta que sus labios casi rozaron su oído. Aquí no le contestas a los policías. Kyle se movió detrás de Dominique con eficiencia practicada, tirando bruscamente de sus brazos hacia atrás. Las esposas se cerraron con un chasquido metálico que resonó en el bar silencioso. Su respiración se entrecortó cuando el acero frío le mordió la piel. Kyle las apretó deliberadamente demasiado fuerte. «Ya no tan altiva, ¿eh?», se burló Kyle, empujando a Dominique hacia abajo. Sus rodillas golpearon con fuerza el suelo pegajoso, arrancándole una mueca de dolor. El olor acre de cerveza derramada y décadas de mugre le llenó la nariz. Mark tenía a Daniela inmovilizada contra la pared, la mejilla aplastada contra la madera áspera, sintiendo astillas clavarse en su piel mientras él le torcía los brazos a la espalda. «Mmm», tarareó Rick, rodeándolas como un buitre. «Toda esa actitud, todo ese cuerpo no vale nada cuando estás esposada». Sus ojos recorrieron sus cuerpos otra vez, deteniéndose donde los pantalones cortos se habían subido por el forcejeo. Debieron portarse bien cuando les dimos la oportunidad. Los hombros de Dominique ardían por el ángulo incómodo en que Kyle la mantenía. Sentía todas las miradas en el bar, algunas fijas, otras esquivándolas a propósito. La humillación quemaba más que el dolor físico, sabiendo que esos matones borrachos estaban montando un espectáculo de poder. «Por favor». La voz de Luis se quebró al dar un paso al frente, manos levantadas. «No han hecho nada malo. Déjeme llamarles un taxi». Rick giró hacia él en 2 zancadas rápidas. Lo agarró del cuello de la camisa y lo empujó contra la barra. «Dices una palabra más y cierro este lugar más rápido de lo que puedes decir. Violación del código sanitario». Su voz se volvió más baja, venenosa. «¿Cuántos ilegales tienes trabajando en esa cocina, Luis? ¿Cuántos papeles falsos?» El rostro de Luis palideció. Sus manos temblaban mientras retrocedía, pero Dominique alcanzó a notar el movimiento sutil cuando deslizó su teléfono más hondo en el bolsillo del delantal. La luz roja de grabación parpadeaba constante. «Eso pensé», sonrió Rick con arrogancia, volviendo a su presa. Una mujer en una mesa cercana levantó su teléfono para grabar lo que pasaba. Kyle la vio y se lanzó hacia ella, arrancándole el aparato de la mano. «¡Nada de cámaras!», gritó arrojando el móvil al suelo. La pantalla se hizo añicos contra la madera, pedazos de vidrio y plástico rodando por el piso. La mujer se encogió en su asiento, los ojos abiertos de miedo. Mark rió, usando la mano libre para registrar a Danielle con brusquedad. Sus dedos se demoraron demasiado en sus caderas y su cintura, subiendo por sus costados. Podrían esconder armas en estos trajecitos ajustados. Danielle forcejeó contra su agarre, ganándose un empujón más duro contra la pared. «Quédate quieta», gruñó Mark en su oído. «A menos que quieras que le agreguemos resistencia a la detención a los cargos». «¿Cargos?», exigió Dominique, aún de rodillas. «¿Qué cargos?».
No hemos hecho nada. Rick se agachó frente a ella, agarrándole la barbilla. Conducta desordenada, alteración del orden público, amenazar a un oficial. Su pulgar rozó sus labios inferiores. Quizás agresión, dependiendo de cuán cooperativa decida ser. Dominique apartó el rostro de su contacto, el asco evidente en su expresión. Kyle respondió tirándole los brazos aún más arriba, arrancándole un jadeo. «Levántalas», ordenó Rick, poniéndose de pie. Hora de un paseo al centro. Mark apartó a Daniel de la pared mientras Kyle levantaba bruscamente a Dominique. A las hermanas las empujaron hacia la puerta, tropezando bajo el agarre de sus captores. Los clientes restantes se apartaron como agua, abriendo un pasillo claro hacia la salida. Nadie cruzó miradas. Nadie dijo nada. Los únicos sonidos eran los pasos de las hermanas y el tintinear de los cinturones de los oficiales. «¡Qué desperdicio!», dijo Rick, sosteniendo la puerta abierta. «Podría haber sido una noche divertida para todos». Alargó la mano para tocar el cabello de Dominique al pasar, pero ella se apartó a pesar del doloroso agarre de Kyle. El aire nocturno los golpeó como una bofetada, húmedo y denso. Las luces fluorescentes del estacionamiento proyectaban sombras duras sobre la escena, haciendo que todo pareciera irreal. Una patrulla esperaba, su presencia sugiriendo que nada de esto había sido tan espontáneo como los oficiales fingían. Mark empujó a Daniel con más fuerza de la necesaria, haciéndola tropezar. Apenas recuperó el equilibrio, con los hombros tensos contra las esposas. «Cuidado ahí, preciosa», se burló él. «No querrás que le sumemos ebria caída a tus cargos». A través de las ventanas del bar, rostros observaban, algunos preocupados, otros curiosos, todos impotentes o reacios a intervenir. Luis estaba en la puerta, aún grabando con el teléfono oculto en el bolsillo de su delantal, su rostro una máscara de rabia y miedo cuidadosamente contenidos. Mientras los conducían hacia el coche patrulla, Dominique sintió el ardor de la humillación atravesarle todo el cuerpo. Cada paso sobre el asfalto resquebrajado era un insulto. Cada contacto de las manos de Kyle una violación. Su entrenamiento en el FBI le gritaba que contraatacara, pero la parte táctica de su mente sabía que aún no era el momento. A su lado la voz de Daniel salió apenas como un susurro, feroz y llena de promesa entre dientes apretados. «No tienen idea de con quién se están metiendo». Al llegar a la entrada del bar, Dominique sintió el áspero corte de las esposas en sus muñecas. Le dolían los hombros por la postura forzada, pero su mente trabajaba con precisión calculada. Años de entrenamiento en el FBI la habían preparado para momentos como ese, cuando todo parecía perdido, pero aún había oportunidad escondida en los detalles. Torció las manos a su espalda, forzando los dedos contra el metal. La atención ebria de Kyle estaba más centrada en empujarla hacia adelante que en vigilar sus manos. Con flexibilidad entrenada, logró introducir 2 dedos en el bolsillo trasero, donde su estuche con la placa pesaba contra el muslo. El cuero estaba húmedo de sudor, lo que dificultaba el agarre. Dominique apretó los labios, concentrándose a pesar del dolor, mientras lo liberaba milímetro a milímetro. Finalmente, lo sintió deslizarse. Con un leve movimiento de muñeca, lo dejó caer. El estuche golpeó el suelo de madera con un ruido seco que pareció retumbar en el silencio cargado. Cayó boca arriba, el escudo dorado captando la tenue luz del bar. El sello del FBI era inconfundible. «Buró Federal de Investigaciones», anunció Dominique, su voz resonando en la ahora silenciosa sala. A pesar del hematoma que se formaba en su pómulo, donde Kyle le había sujetado el rostro, su tono permanecía firme y autoritario. Sus ojos recorrieron la multitud, asegurándose de que cada testigo entendiera la gravedad de lo que presenciaba. Los clientes que habían desviado la mirada ahora observaban abiertamente, con teléfonos apareciendo discretamente de bolsillos. El aire del bar se espesó con la tensión de la revelación. Daniel dio un paso al frente. Zafándose del agarre momentáneamente aflojado de Mark, se irguió, manos atadas, pero con la barbilla en alto en desafío. «Están agrediendo a agentes federales», añadió, sus palabras afiladas como púas de hielo en el silencio, sus ojos oscuros fijos en el rostro de Rick, observando cómo lo alcanzaba la comprensión. Por un momento, Rick solo miró la placa en el suelo.
su cara enrojecida por el alcohol congelada en sorpresa. Luego, como si encendieran un interruptor, estalló en una risa fuerte y forzada. El sonido era feo, más amenazante que divertido. Vaya, qué tierno, escupió. ¿Creen que esa tarjetita elegante significa algo aquí? De una patada, hizo que el estuche se deslizara por el piso. Su voz descendió a un gruñido peligroso. Esta es mi ciudad, mis reglas, asintió hacia Kyle, quien de inmediato apretó más las esposas en las muñecas de Dominique. El metal se hundió más en su piel, arrancándole una brusca bocanada de aire, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse estoica. El aliento de Kyle ardía contra su cuello cuando se inclinó cerca. Deberías haber mantenido esa boquita callada. A su alrededor, la multitud se removía incómoda. El sonido de teléfonos desbloqueándose y de aplicaciones de cámara, abriéndose, llenó el silencio tenso. La cabeza de Rick se giró hacia el ruido, su rostro oscureciéndose. Quien quiera que tome una foto, anunció al lugar, se irá con estas señoritas al centro. Interferir en asuntos policiales es un delito grave. Su mano descansó con intención sobre el arma en la funda. Luis se movió con cuidado detrás de la barra, sus gestos deliberadamente lentos y nada amenazantes. Se inclinó hacia un cliente habitual sentado en el mostrador, su voz apenas un susurro pero cargada de urgencia. Recuerda lo que viste esta noche. Recuérdalo todo. El cliente asintió apenas, con los ojos fijos en su bebida. Mark volvió a agarrar el brazo de Daniel, sus dedos clavándose con fuerza suficiente para dejar marcas. Vamos, FBI, escupió la palabra como un insulto. Podrás presentar una queja desde tu celda. Las hermanas fueron empujadas nuevamente hacia la puerta y al aire húmedo de la noche. Las luces de seguridad del estacionamiento proyectaban sombras duras sobre sus rostros mientras eran conducidas hacia el patrullero que las esperaba. El olor metálico de una tormenta inminente colgaba en el ambiente, tan denso como la electricidad del momento. Rick caminaba detrás de ellas, sus botas raspando el asfalto. ¿Saben lo que les pasa a los policías que terminan en la cárcel?, preguntó con tono casual. Pues lo mismo les pasará a ustedes. Escoria federal. O peor. Su voz goteaba cruel anticipación. Kyle empujó bruscamente a Dominique dentro del asiento trasero, sin molestarse en protegerle la cabeza del marco de la puerta. Ella contuvo una maldición cuando un dolor punzante le atravesó la sien. Daniel fue empujada tras ella. Las hermanas quedaron apretadas en el reducido espacio. La puerta se cerró de golpe con un ruido seco y definitivo. A través de la ventana alcanzaron a ver a Luis de pie en la entrada del bar, su rostro una máscara de ira contenida e impotencia. Su teléfono seguía grabando en el bolsillo del delantal, capturando todo. Rick se inclinó hacia la ventanilla del conductor, hablando con el oficial al volante. «Tómate el camino largo hasta la estación», ordenó con una mirada significativa. «Hagamos que nuestros amigos federales sientan la hospitalidad local». El motor rugió al encenderse y el auto se alejó de la acera. Las farolas de la calle atravesaban el interior en destellos rítmicos, iluminando fugazmente los rostros de las hermanas. El tabique entre los asientos delanteros y traseros no lograba apagar por completo la risa maliciosa de los oficiales al girar hacia la avenida principal. Daniel se inclinó hacia su hermana, su voz apenas audible sobre el ruido del motor. «Acaban de declararnos la guerra», susurró entre dientes, sus palabras cargadas con la promesa de la represalia por venir. Las luces fluorescentes de la estación zumbaban arriba, proyectando sombras duras sobre el pasillo mugriento, mientras Rick y Kyle empujaban a las hermanas hacia adelante. Sus pasos resonaban en el linóleo gastado, puntuados por el tintinear de las cadenas de las esposas. «Bienvenidas a su nuevo hogar», bufó Rick, su aliento impregnado de alcohol quemando la nuca de Daniel. Apretó más su brazo, los dedos hundiéndose en la piel mientras se acercaban a las celdas. El área de registro estaba vacía, salvo por un sargento aburrido que apenas levantó la vista de su crucigrama. El reloj en la pared marcaba las 11:47 p.m. Su segundero avanzando con una lentitud desesperante. Kyle forcejeaba con las llaves de las celdas, sus movimientos aún torpes por la bebida. «Damas primero», se burló, abriendo la puerta de la primera celda. Las bisagras chirriaron con un gemido agudo que erizó la piel. Dominique tropezó cuando Rick la empujó violentamente dentro,
su hombro golpeando contra la pared de concreto. Sin quitarle las esposas, cerró la puerta de un portazo. El clic de la cerradura sonó con una nota final. «Quiero mi llamada», exigió Dominique, su voz firme a pesar de la furia ardiendo en su pecho. «Es nuestro derecho». Rick se recargó en los barrotes, una sonrisa cruel dibujándose en su rostro. «¿Derechos? Aquí no tienes derechos. Esto no es el edificio del FBI con tus reglas elegantes». Se volvió hacia Kyle. «Pon a la otra en la celda 2. Manténlas separadas». Daniel se resistió cuando Kyle la agarró del brazo, plantando los pies en el suelo. «Esto es detención ilegal. Se están metiendo en más problemas ustedes mismos». Sus palabras le valieron un empujón fuerte que la hizo caer al suelo de la segunda celda. «Cierra la boca», espetó Kyle, cerrando de golpe la puerta de su celda, «antes de que te dé una verdadera razón para quejarte». Las hermanas se miraron a través de los barrotes que separaban sus celdas. El rostro de Dominique era una máscara de ira contenida, mientras que los ojos de Daniel ardían con furia apenas reprimida. Habían pasado por situaciones difíciles antes, pero esta se sentía distinta, más personal, más peligrosa. Rick se acomodó tras el escritorio de registro, sacando formularios de informe de incidentes con una ceremonia exagerada. «Veamos. ¿De qué deberíamos acusarlas?», empezó a escribir, su pluma raspando el papel. «¿Resistirse al arresto? Definitivamente. ¿Agredir a un oficial? Le lanzaste un golpe a Kyle, ¿no es así?». Le guiñó un ojo a su compañero. «Eso es mentira», protestó Daniel, aferrándose a los barrotes. «Hay testigos». «¿Testigos?». Kyle soltó una carcajada y se unió a Rick en el escritorio. «Aquí nadie vio nada, ¿verdad, Rick?». Rick asintió mientras seguía escribiendo. «Alteración del orden público. Conducta desordenada. Amenazas a un oficial». Enumeraba los cargos como si leyera un menú, cada uno más inventado que el anterior. El sonido de zapatos de charol contra el suelo atrajo su atención. El jefe Darnell Holt apareció en la puerta, con su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la hora. Su sola presencia pareció enfriar el aire de la sala. «Caballeros», dijo en voz baja, su tono calmado más amenazante que los gritos de Rick. «Entiendo que tenemos a unos agentes federales causando problemas en mi pueblo». Levantó el papeleo incompleto de Rick, revisándolo con indiferencia ensayada. Sus ojos recorrieron los cargos, una leve sonrisa en la comisura de los labios. «Vaya, vaya». Toda una lista de infracciones. Dominique dio un paso al frente en su celda. «Jefe Holt, sus oficiales nos agredieron sin motivo, nos arrestaron falsamente y ahora están fabricando cargos. Exigimos». «Ustedes no exigen nada», la interrumpió Holt, su voz aún inquietantemente agradable. Caminaba despacio entre las celdas, con las manos entrelazadas a la espalda. «¿Saben? Es curioso. A veces vienen forasteros creyendo que sus títulos importantes significan algo, creyendo que pueden entrar aquí y... ¿Cómo es la palabra? Investigar». Se detuvo frente a la celda de Daniel, observándola como a un espécimen tras un cristal. «Las cosas malas tienden a suceder a la gente que empuja demasiado fuerte en mi pueblo. La gente desaparece en el sistema. El papeleo se pierde. Los cargos se multiplican. Su sonrisa nunca alcanzó los ojos. Ni las placas del FBI las salvarán de eso». La amenaza flotó en el aire como humo sofocando el oxígeno de la sala. Rick y Kyle se miraron satisfechos, disfrutando el espectáculo de su jefe. «No puedes intimidarnos», dijo Daniel, su voz baja y peligrosa. «Ya hemos tratado con policías corruptos antes». Holt soltó una risa sin rastro de humor. «¿Corruptos? ¡Qué palabra tan fea! Yo prefiero llamarlo mantener el orden. Mi orden». Se enderezó la corbata. «Tienen una elección, damas. Pueden aceptar sus cargos por conducta desordenada, pasar la noche aquí y marcharse mañana del pueblo con el rabo entre las piernas. O...» Dejó la alternativa sin pronunciar. «¿O qué?», desafió Dominique. «¿Nos harán desaparecer? ¿Nos añadirán a su colección de víctimas?» «¿Víctimas?». Holt arqueó las cejas con fingida sorpresa. «Yo no veo víctimas aquí. Solo dos mujeres borrachas que atacaron a mis oficiales y ahora enfrentan las consecuencias de sus actos». «Eso es lo que mostrará el papeleo de todos modos». Le devolvió los formularios a Rick.
Termina de procesarlas. Quiero todo hecho al pie de la letra. De nuestro libro. Con una última sonrisa helada hacia las hermanas, se dio la vuelta para irse. Rick y Kyle regresaron a su papeleo, ahora envalentonados por la aprobación de su jefe. El rasgueo de las plumas se mezclaba con sus carcajadas ocasionales, mientras inventaban más detalles para su falso informe. Daniel se acercó a los barrotes que la separaban de Dominique, su voz apenas un susurro. «Esto no se trata de nosotras», dijo, observando el rostro de su hermana bajo la luz dura de los fluorescentes. «Se trata de cuántos más han enterrado». Las horas pasaron arrastrándose como años. La comisaría se volvió silenciosa, interrumpida solo por algún paso lejano o el timbre ocasional de un teléfono. El reloj marcaba las 2:13 a.m. y las hermanas se habían instalado en un juego de espera vigilante. Daniel recorría su celda. 6 pasos hacia adelante, 6 hacia atrás, los pies descalzos helados contra el suelo de concreto. Les habían quitado los zapatos durante el registro, junto con sus teléfonos y joyas. Procedimiento estándar, habían dicho, aunque nada en esto era estándar. Dominique estaba sentada en su estrecho catre de metal, la espalda recta contra la pared, los ojos fijos en el pasillo. Ni una de las hermanas había hablado mucho desde la amenaza del jefe Holt, pero sus mentes no dejaban de trabajar, registrando cada detalle, cada rostro, cada palabra pronunciada. El sonido de pasos suaves llamó su atención. Una joven oficial apareció cargando 2 bolsas de papel y vasos de agua. Jenny Morales. Ya la habían notado antes, rondando por los bordes del área de detención, su incomodidad evidente en los hombros tensos y los ojos esquivos. «Cena», anunció en voz lo bastante alta para que cualquiera escuchara. «Sándwich y papas fritas». Lo estándar. Su voz bajó a apenas un susurro cuando se acercó a la celda de Daniel. «Primero, no confíen en nadie aquí. No es la primera vez». Daniel aceptó la bolsa, sus dedos rozando la mano de Morales. Sintió deslizarse algo pequeño entre ellas. Un trozo de papel doblado. Sin alterar su expresión, lo dejó caer en su palma. Morales se movió hacia la celda de Dominique, manteniendo la farsa de la entrega rutinaria de comida. Cada movimiento era cuidadoso, medido, como si supiera que estaba siendo observada. «La fuente de agua está rota, así que tendrán que conformarse con vasos», dijo en voz normal, para luego susurrar. «Hacen esto al menos una vez al mes, casi siempre con mujeres negras que pasan por aquí». Dominique tomó su comida, su rostro una máscara de derrota para cualquiera que mirara. «Gracias, oficial», dijo, dejándose caer en su litera como si aceptara resignada su destino. Después de que Morales se fue, las hermanas comieron en silencio, pero sus pensamientos corrían veloces. Daniel esperó hasta oír el cambio de turno a lo lejos antes de desplegar con cuidado la nota bajo su manta fina. El número de teléfono estaba escrito con letra apretada y clara, seguido por las palabras «Contacto de emergencia FBI subdirector Marcus Chen». «Lo han hecho antes», murmuró Dominique, con la voz tan baja que era casi un murmullo interior. «Múltiples víctimas, múltiples testigos», corrigió Daniel, igual de callada. Rasgó un borde de la bolsa de papel, lo usó para memorizar el número y luego se comió el papel. «Solo tenemos que sobrevivir a la noche». El sándwich estaba duro, las papas más aún, pero comieron todo lo necesario para mantener sus fuerzas. A través de la pequeña ventana alta en la pared, podían ver la luna colgando como un ojo vigilante. A eso de las 3 de la mañana trajeron a un borracho, sus protestas resonando en el área de detención. Rick y Kyle aparecieron, golpeándolo más de lo necesario antes de arrojarlo a una celda más lejos. Se detuvieron a mirar con descaro a las hermanas. «¿Cómo están nuestras superestrellas del FBI?», se burló Rick, golpeando su porra contra los barrotes. «Ya no se sienten tan duras, ¿verdad?». Daniel mantuvo la mirada baja, hombros caídos. Dominique se acurrucó en su litera, dándole la cara a la pared. Kyle soltó una carcajada. «Miren eso, toda esa actitud ya se fue. Tal vez están aprendiendo su lugar». «Ya era hora», sintió Rick. El jefe tenía razón, no son tan especiales, después de todo. Los pasos de los oficiales se desvanecieron, seguidos por el golpe de una puerta cerrándose. Las hermanas se mantuvieron en sus poses de derrota
hasta asegurarse de estar solas. Se están volviendo descuidados, susurró Dominique. Demasiada confianza. Daniel asintió apenas. ¿Viste la cámara en la esquina? Solo es de adorno. La luz roja no está encendida. Sin sistema de grabación, confirmó Dominique. No quieren pruebas de lo que pasa aquí, pero eso funciona en ambos sentidos, dijo Daniel en voz baja, moviéndose en su litera. Tampoco pueden probar lo que hagamos o dejemos de hacer. La noche se alargó, marcada por las revisiones ocasionales del sargento de guardia, claramente uno de los hombres de confianza de Holt, a juzgar por la sonrisa cínica cada vez que pasaba. Las hermanas mantuvieron su actuación de espíritus quebrados, cabezas bajas, hombros encorvados, algún sollozo fingido para dar efecto. Alrededor de las 4 de la mañana, oyeron a Rick y Kyle regresar de lo que sonaba como otra detención. Sus voces resonaban por el pasillo, cargadas de bourbon y sin reservas. Igual que con la chica Thompson el mes pasado, decía Kyle. Estas pensaron que sus credenciales elegantes las salvarían. Aquí las placas no significan nada. Rick soltó una carcajada. El jefe tiene jueces en su bolsillo, hasta la línea del condado. Las hermanas intercambiaron miradas en la penumbra. Cada nueva conversación era otra pieza de evidencia, otro hilo en la telaraña. Comenzaban a entender que esto no era solo cuestión de policías ambiciosos de poder. Era sistemático, organizado, protegido. Con el amanecer empezaron a escuchar cómo la estación despertaba. El turno de día llegaría pronto, trayendo nuevos ojos y nuevas oportunidades. Tenían que ser inteligentes, hacer que todos creyeran que eran exactamente lo que querían. 2 víctimas rotas más en su colección. Dominique se acercó a los barrotes que separaban sus celdas, su voz apenas un murmullo. Ellos creen que estamos vencidas. Usemos eso. Los primeros rayos de luz entraron por la ventana alta, pintando cuadrados pálidos en el suelo de concreto. Daniela y Dominique permanecieron quietas en sus literas, respirando profundo y regular, como si al fin hubieran sucumbido al agotamiento. En realidad, cada sentido estaba alerta, recogiendo información. Pesados pasos resonaron por el pasillo, acompañados por el tintinear de botellas de vidrio. La voz de Rick se escuchó clara en el silencio de la estación. «Hombre, necesitaba esto después de lidiar con esas presumidas federales». «Claro que sí», respondió Kyle, dejándose caer en una silla que crujió bajo su peso. «El bourbon lo arregla todo». La voz de Mark se unió, algo arrastrada por el alcohol. ¿Recuerdan a esa familia de la calle Oak el verano pasado? La forma en que la madre lloró cuando encontramos aquella bolsa de pastillas en la habitación de su hijo. Daniel mantuvo la respiración controlada, aunque su corazón latía a toda prisa. El micrófono oculto cosido en la tira de su sostén, equipo estándar del FBI que ellos no habían pensado en revisar, captaba cada palabra. Se movió ligeramente, inclinando el cuerpo para registrar mejor la conversación. «Eso fue clásico», se rió Rick, con el tintinear de los cubos de hielo en su vaso. Los chicos juraban que no eran suyas, pero ¿quién va a creerle a un adolescente negro por encima de 3 oficiales de la ley? Añadió Kyle con orgullo. Mínimo 5 años. Otro menos en las calles. El jefe dice que estamos haciendo el trabajo de Dios, intervino Mark, manteniendo limpio el vecindario. Eso fue lo que le dijo al alcalde el mes pasado en la recaudación de fondos. La mente de Dominique trabajaba como un ordenador, catalogando nombres, fechas, lugares. Su entrenamiento en el FBI había perfeccionado su memoria casi a la perfección. Cada detalle podía ser crucial. Las lágrimas de la madre, la evidencia plantada, la conexión con el evento benéfico. Hablando de limpiar, continuó Rick, arrastrando la silla mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Recuerdan a la familia Williams? 3 generaciones viviendo en esa casa de Maple hasta que nos pusimos creativos con la incautación. Kyle soltó una carcajada. Ahora es ese lindo café de la nueva empresa de desarrollo. Seguro que estaban agradecidos, añadió Mark. Ese sobre que recibió el jefe no estaba precisamente delgado. El bourbon seguía corriendo, aflojando sus lenguas. Más historias brotaban como veneno. Informes falsificados, armas colocadas, errores convenientes en computadoras que hacían desaparecer pruebas. Cada confesión era otro clavo en su ataúd, grabado en calidad digital nítida.
Daniel luchaba por mantener la calma mientras su furia crecía. No eran simples policías corruptos. Estaban orquestando la destrucción sistemática de familias negras, futuros negros, vidas negras. Su micrófono oculto lo registraba todo. Fechas, nombres, incidentes específicos. Oye, ¿recuerdan a esa maestra? La voz de Kyle subió de volumen con la borrachera. La que intentó presentar una queja porque golpeamos a su alumno. Eso estuvo suave, contestó Rick. Una bolsita de cocaína en su escritorio y de pronto ya no es tan creíble. Perdió su licencia y todo. El jefe lo llamó mantenimiento preventivo, añadió Mark con una risa dura. No podemos permitir que la gente piense que puede desafiarnos. Con los ojos apenas entreabiertos, Dominique observaba sus reflejos en el metal pulido del inodoro. Tres hombres, insignias aún prendidas en el pecho, bebiendo bourbon robado y riéndose de vidas arruinadas. Ella memorizaba sus gestos, sus palabras exactas, la manera en que Rick lideraba la conversación y Kyle lo seguía con entusiasmo. ¿Recuerdan a esa abuela del mes pasado?, decía Kyle, la que seguía presentando quejas por acoso policial. Sí, su nieto está cumpliendo 15 años, respondió Rick con orgullo. Increíble lo que se puede hacer con un poco de creatividad y un arma sin registrar. Se cayó rapidito después de eso, añadió Mark. Todos lo hacen. Eventualmente la conversación derivó a detalles técnicos. ¿Qué jueces tenían en el bolsillo? ¿Qué depósitos de evidencias tenían cámaras defectuosas? ¿Qué sargentos de guardia podían perder documentos? Cada palabra era otro hilo en la telaraña de corrupción que estaban trazando. Una puerta se abrió en algún lugar de la estación, y los hombres rápidamente recogieron sus botellas. Cambio de turno pronto, murmuró Rick. Mejor limpiemos esto. ¿Y qué hay de ellas?, preguntó Kyle, asintiendo hacia las celdas. ¿Crees que aprendieron la lección? Oh, sí, dijo Rick con confianza. Míralas, desmayadas. Para la mañana estarán rogando por largarse de la ciudad, igual que todas las demás. Sus pasos se alejaron, seguidos del sonido de botellas escondiéndose y sillas arrastradas de vuelta a su sitio. La estación empezó a mostrar señales de actividad, teléfonos sonando a lo lejos, puertas que se abrían y cerraban, voces que venían desde la recepción. Cuando el pasillo quedó completamente despejado, Daniel abrió los ojos, encontrándose con la mirada de su hermana. No necesitaban palabras. Habían hecho esto toda su vida. Dominique arqueó una ceja apenas, preguntando en silencio. ¿Lo captaste todo? Daniel asintió casi imperceptiblemente. Horas de confesiones borrachas, todas registradas en calidad digital perfecta. Nombres, fechas, crímenes específicos. Suficiente para iniciar una investigación que destaparía por completo ese departamento corrupto. Pero debían ser inteligentes. Un solo movimiento en falso y esa evidencia desaparecería, igual que toda la demás que esos hombres habían hecho desaparecer durante años. Necesitaban sacar la grabación, contactar al subdirector Chen, proteger su prueba. Las hermanas permanecieron inmóviles mientras la luz de la mañana llenaba sus celdas. Sus cuerpos parecían derrotados, sus espíritus aparentemente rotos. Exactamente lo que sus captores querían ver. Pero bajo esa fachada calculada, sus mentes trabajaban a toda velocidad, planeando, coordinando sin palabras. Daniel se deslizó un poco más cerca de los barrotes entre sus celdas. «Las tenemos», susurró, apenas moviendo los labios. «Todo lo que necesitamos es el momento adecuado». El turno de la mañana trajo nuevos rostros y nueva crueldad. Los oficiales desfilaron frente a sus celdas, algunos burlándose, otros ignorándolas con frialdad. Pero un rostro destacó. La oficial Jenny Morales, sus oscuros ojos cargando un atisbo de compasión bajo la máscara profesional. Esperó hasta que el pasillo quedó despejado antes de acercarse con las bandejas del desayuno. «Coman rápido», susurró, deslizando la insípida avena por las ranuras. «Puedo llevarlas a un teléfono, pero tenemos que calcularlo a la perfección». Daniel estudió el rostro de la joven oficial, buscando algún indicio de engaño. Pero las manos de Morales temblaban levemente mientras se alisaba el uniforme. El gesto de alguien que estaba corriendo un riesgo real, no tendiéndoles una trampa. «¿Por qué ayudarnos?», preguntó Dominique en voz baja, removiendo su avena sin comerla.
Morales echó una mirada por encima del hombro antes de responder. Porque he visto lo que hacen, cómo destruyen a la gente, y estoy cansada de ser parte de ello. Explicó su plan en frases rápidas y apagadas. El viejo teléfono fijo en la sala de archivos, apenas usado ahora que todos tenían celulares. La brecha de 10 minutos entre los cambios de turno. El punto ciego de la cámara detrás de los archivadores metálicos. Yo crearé una distracción, prometió Morales. Tendrán quizás 5 minutos. Úsenlos bien. Las hermanas se miraron, sopesando sus opciones. La grabación ardía como un hierro en el micrófono oculto de Daniel, pero sin ayuda externa tal vez nunca vería la luz. Necesitaban un aliado más arriba, alguien con poder real. Cuando llegó el cambio de turno, la sincronización de Morales fue perfecta. Un estruendo resonó desde la recepción, seguido de gritos sobre café derramado y papeles arruinados. Las llaves tintinearon suavemente en las cerraduras de sus celdas. Ahora, sisió Morales, guiándolas rápidamente por el pasillo trasero. La sala de archivos olía a polvo y papeles olvidados. Morales señaló el teléfono escondido detrás de un armario y luego se colocó en posición junto a la puerta. Rápido. Los dedos de Daniel temblaban levemente mientras marcaba la línea directa de King. Su supervisor siempre había parecido justo. Las había promovido a pesar de la oposición dentro del buró. Si alguien podía ayudar, era él. La línea sonó 3 veces antes de que la voz familiar de King contestara. Aquí King. Señor, soy la agente Danielle Carter, susurró, inclinándose cerca del auricular. Necesitamos ayuda. Nos tienen detenidas. ¿Carter? Interrumpió King, con un tono extraño. ¿Desde dónde llama? Estación local, señor. Tenemos pruebas de una corrupción masiva. Varios oficiales grabados confesando. La voz de King se volvió fría. No diga ni una palabra más. Algo en su tono le encogió el estómago a Daniel. Señor, ya hablé con el jefe Holt, dijo King. Me dice que ustedes también armaron un buen espectáculo, agrediendo a oficiales, resistiéndose al arresto. Eso no es lo que pasó, protestó Daniel. Tenemos pruebas. Escuche con atención, interrumpió King. Sea lo que sea que cree tener, esas grabaciones, esas pruebas, olvídelo. Abandone esto ahora, mientras todavía pueda. La traición golpeó como un puñetazo. Dominique, pegada al auricular, se quedó rígida de la impresión. Son corruptos, replicó Daniel. Están destruyendo vidas y usted va a ayudarlos a encubrirlo. Estoy tratando de ayudarlas, insistió King, pero su voz tenía el tono viscoso de un hombre protegiéndose a sí mismo. Hay batallas que no valen la pena. Tomen la advertencia y retírense. Eso es una orden, agente Carter. La línea murió. Morales apareció en el marco de la puerta, el rostro tenso de urgencia. Alguien viene. Tenemos que movernos. Apenas alcanzaron a regresar a sus celdas cuando se escucharon pasos pesados acercándose. La enorme silueta de Rick llenó el pasillo, su rostro cruzado por una sonrisa cruel. Llevaba algo en la mano, un teléfono. La sangre de las hermanas se heló cuando lo levantó, mostrando un mensaje de texto. Vaya, vaya, entonó arrastrando las palabras. Acabo de recibir una llamada interesante de su jefe del FBI. Un tipo muy comprensivo, ese King. Dice que ustedes dos son agentes problemáticos, siempre causando líos. Dice que lo manejemos aquí mismo. Dominique explotó hacia adelante, sus puños golpeando las rejas con tal fuerza que resonaron como campanas de furia. El sonido se expandió por la estación. ¡Corrupto pedazo de... Ahora, la interrumpió Rick, moviendo el dedo con aire de burla. ¿Es esa la manera de hablarle a un oficial de la ley? Especialmente después de que su propio superior confirmó que son problemáticas. Daniel permaneció completamente inmóvil, su furia cristalizada en algo frío y afilado. Habían confiado en King, creído en el sistema que representaba. Su traición no era solo personal, era una traición a todo lo que el distintivo debía significar. ¿Qué pasa?, se burló Rick. Ya te diste cuenta de que nadie vendrá a salvarte. Eso es, estás completamente sola aquí, sin refuerzos, sin caballería, sin justicia, solo nosotros enseñándote tu lugar. Se pavoneó más cerca de la celda de Dominique, disfrutando claramente de su rabia.
Tu jefe manda saludos, por cierto. Dice que nos tomemos nuestro tiempo, que nos aseguremos de que la lección realmente quede grabada. Los nudillos de Dominique sangraban de golpear las rejas, pero ella no parecía notarlo. Sus ojos ardían con una furia que hizo que incluso Rick retrocediera ligeramente. Pero fue la respuesta de Daniel la que heló el pasillo. Ningún grito, ninguna amenaza, solo 4 palabras pronunciadas con una calma mortal. Entonces los quemamos a todos. La intensidad en su voz hizo titubear la sonrisa de Rick por un instante, porque no era la amenaza de una prisionera desesperada. Era la promesa de alguien que no tenía nada que perder y todo por demostrar. Cubrió su incomodidad con una risa áspera y se alejó, pero los ojos de las hermanas lo siguieron. Habían perdido a su aliado en la agencia, perdido la fe en el sistema, perdido toda opción excepto una: derribar toda la máquina corrupta, sin importar el precio. Más tarde esa noche, Morales volvió a sus celdas, sus pasos rápidos pero cautelosos. «Tengo un mensaje», susurró fingiendo revisar las esposas. «Luis, el barman, quiere que sepan que tiene algo. Algo importante». Daniel se inclinó más cerca de las rejas. «¿Qué quieres decir?» «Tenía cámaras», explicó Morales en voz baja. «Ocultas por seguridad. La noche en el bar lo grabó todo, pero necesita ayuda para sacar las imágenes a salvo». Una chispa de esperanza brilló en los ojos de Dominique. «¿Puedes organizar contacto?» Morales asintió apenas. «Conozco a alguien, Maya Green, periodista de investigación. Ha intentado exponer la corrupción aquí durante años, pero nadie hablaba. Hasta ahora». Al día siguiente, Maya llegó con el pretexto de entrevistar a las hermanas sobre su supuesto comportamiento criminal. Los guardias la dejaron pasar, sonriendo con sorna, convencidos de que sería otro artículo contra 2 problemáticas agentes del FBI. Maya tenía facciones marcadas y una intensidad feroz. Su blazer impecable contrastaba con la mugre de la sala de entrevistas. Colocó su grabadora con eficiencia practicada y luego se inclinó discretamente. «Luis me contactó», susurró, fingiendo ajustar el micrófono. «He visto las grabaciones, pero hay más, mucho más». «¿El juez Wilkes ha estado reuniendo pruebas durante años?», preguntó Daniel en voz baja. «¿Clarence Wilkes? ¿El juez de circuito retirado?». Maya asintió. «Ha documentado casos de corrupción policial desde antes de que ustedes nacieran. Observando, esperando el momento correcto para alguien lo bastante valiente que los enfrentara. Sacó un bloc de notas legal, aparentemente para apuntar respuestas, pero lo que escribió hizo que los ojos de ambas se abrieran. Reunión esta noche, casa de Wilkes. Luis trae grabaciones, yo tengo archivos, frecuencias del escáner policial, números de placa, registros bancarios». Dominique miró al guardia afuera y luego articuló en silencio. «¿Cómo?». Maya escribió: «Morales. Ella ayuda a coordinar. Tenemos 2 horas durante el cambio de turno. Línea de tiempo crítica». El resto de la entrevista continuó de forma normal. Maya hacía preguntas incisivas y las hermanas respondían con vaguedades calculadas. Pero debajo, los planes tomaban forma. La esperanza crecía como una marea lenta. Esa tarde, durante el cambio de turno, Morales desactivó accidentalmente las cámaras del bloque de celdas para mantenimiento. Las hermanas fueron trasladadas a salas separadas de interrogatorio, con ventanas hacia el estacionamiento. Minutos después ya iban agazapadas bajo mantas en el coche de Maya, que conducía con calma más allá del puesto de control de la estación. El guardia apenas miró su acreditación de prensa. La casa del juez Wilkes era modesta pero bien cuidada, oculta tras viejos robles. El propio juez abrió la puerta. Alto, digno a pesar de la edad, con ojos bondadosos que cargaban décadas de injusticias presenciadas. «Bienvenidas», dijo simplemente, invitándolas a pasar. «Tenemos mucho de qué hablar». Luis ya estaba allí, con su portátil abierto sobre la mesa del comedor. «Lo tengo todo», dijo con voz tensa de rabia contenida. «No solo esa noche, años de grabaciones. Ellos presumiendo de pruebas sembradas, de golpear sospechosos, de extorsionar negocios». El juez asintió con gravedad. «Y yo tengo los expedientes judiciales que lo respaldan. Casos donde las pruebas aparecieron misteriosamente. Testigos que cambian sus historias después de conversar con los oficiales.
patrones de acoso dirigido contra comunidades minoritarias. Maya extendió sus propios archivos sobre la mesa. Cuentas bancarias en las Islas Caimán, compras de propiedades sospechosas, una red de corrupción que llegaba hasta el nivel estatal. Y ahora tenemos pruebas de la implicación del FBI, añadió Daniel, pensando en la traición de King. Trabajaron durante toda la noche, uniendo evidencias, estableciendo conexiones, documentando patrones. Las grabaciones de Luis aportaban rostros y confesiones. Los registros del juez mostraban la estructura legal de la corrupción. Las investigaciones financieras de Maya exponían el rastro del dinero. «Mira esto», dijo Dominique, señalando un patrón en los registros de arrestos. Cada vez que alguien intentaba hablar, lo arrestaban en cuestión de días. Luego destruían su vida de manera sistemática. Perdían sus empleos, sus familias eran acosadas, sus casas embargadas. «No son solo corruptos», dijo el juez con gravedad. «Son organizados, eficientes. Esto es la opresión sistemática de generaciones, refinada en una máquina». «Pero las máquinas se pueden romper», replicó Maya, con los ojos brillando de determinación. «Tenemos lo que necesitamos. Evidencias reales, múltiples fuentes, prueba irrefutable». Luis asintió con firmeza. «Y testigos. La gente está lista para hablar ahora. Solo necesitaban saber que no estaban solos». El juez sonrió apenas. «En todos mis años en el estrado, nunca he visto un caso tan sólido, ni personas tan decididas a lograr justicia». La noche avanzaba. Los papeles cubrían cada superficie. Los portátiles zumbaban. Los teléfonos vibraban con mensajes de más personas dispuestas a dar un paso al frente, cada una con su pieza del rompecabezas, con su propia historia de injusticia. Al acercarse el amanecer, Dominique se paró junto a la ventana, viendo cómo el cielo se aclaraba. El peso de todo lo que habían descubierto, de todo por lo que luchaban, se asentaba en sus hombros no como una carga, sino como una fuente de fuerza. Se volvió hacia la sala, hacia esos aliados que habían arriesgado todo para ayudarles, hacia su hermana, que nunca había vacilado, hacia la creciente montaña de pruebas que expondría décadas de corrupción. «Estamos luchando por más que solo por nosotras ahora», dijo, su voz llena de tranquila determinación. Los demás levantaron la mirada, viendo en su rostro el mismo fuego que ardía en sus propios corazones. La convicción inquebrantable de que la justicia, aunque largamente retrasada, por fin se cumpliría. Los tacones de Maya repicaban contra el pavimento mientras se apresuraba hacia su coche. El aire nocturno estaba cargado de humedad y las farolas proyectaban largas sombras en el estacionamiento vacío. Su maletín pesaba con fotos de evidencias, documentos, memorias USB repletas de las grabaciones de Luis. No notó la furgoneta oscura hasta que fue demasiado tarde. Dos hombres encapuchados saltaron afuera. Maya giró para correr, pero un tercero apareció detrás de ella. Blandió su maletín, logrando un golpe certero, pero la dominaron rápidamente. El sonido de puños golpeando carne resonó en la oscuridad. «Deberías haberte ocupado de tus propios asuntos», gruñó uno de los atacantes, aplastando su portátil y su teléfono. La dejaron sangrando sobre el asfalto, llevándose su maletín y todo lo que contenía. Un conductor que pasaba la encontró 20 minutos después y llamó al 911. En el hospital, Maya yacía inconsciente, con tubos saliendo de sus brazos. Su rostro estaba hinchado, las costillas fracturadas, el brazo derecho roto en 2 lugares. Los médicos dijeron que había tenido suerte de sobrevivir. Al otro lado de la ciudad, Luis cerraba su bar cuando olió a humo. Corrió hacia la trastienda y encontró las llamas trepando ya por las paredes, alimentadas por la gasolina que alguien había esparcido por todas partes. El fuego se propagaba con una velocidad imposible. Intentó llegar a su oficina. Allí estaba su portátil con copias de todo, pero el calor lo empujó hacia atrás. El humo llenaba sus pulmones. El crepitar de las llamas se transformó en un rugido. Luis apenas logró salir antes de que el edificio colapsara. Se quedó en la calle tosiendo, mirando cómo ardía su sustento. Llegaron los camiones de bomberos, pero era demasiado tarde. El bar había desaparecido y, con él, años de pruebas grabadas. Desde su patrulla, al otro lado de la calle, el oficial Rick Dalton observaba con una sonrisa satisfecha en el rostro.
En sus celdas, Daniela y Dominique se enteraron de Maya y Luis por la oficial Morales, que lucía pálida y temblorosa mientras susurraba la noticia. Maya está en cuidados intensivos, dijo en voz baja. Luis lo perdió todo, y están diciendo, tragó saliva con dificultad. Están diciendo que ustedes dos lo organizaron todo desde aquí dentro. Se están presentando nuevos cargos. Conspiración, incendio premeditado, intento de asesinato. Las manos de Daniel se cerraron en puños. Eso es una locura. Hemos estado encerradas. Dicen que tienen cómplices afuera, explicó Morales. Tienen testigos que jurarán haberlas oído planearlo durante las horas de visita. Más mentiras, dijo Dominique con amargura. Más testigos falsos. El jefe Holt apareció entonces, con una expresión de autosuficiencia. Vaya noche, comentó golpeando los barrotes con su porra. Qué lástima por sus amigos, pero eso pasa cuando la gente no sabe cuál es su lugar. Deslizó copias de los nuevos cargos por las ranuras. Mañana serán trasladadas a máxima seguridad. No podemos tener a peligrosas incendiarias en nuestra pequeña cárcel, ¿verdad? Cuando se fue, Daniel leyó el papeleo con la mandíbula apretada por la ira. Los cargos eran elaborados, detallados, una completa fabricación construida sobre declaraciones falsas y pruebas manipuladas. Mira esto, le dijo a Dominique. Tienen registros telefónicos falsos que muestran llamadas entre nosotras y conspiradores desconocidos. Transferencias bancarias que nunca existieron. Llevaban tiempo planeando esto. Dominique examinó los papeles. Las fechas están mal, observó. Se apresuraron, fue descuidado. No que importe, respondió Daniel. Ellos controlan todo. Las pruebas, los testigos, el sistema mismo. Un guardia trajo la cena. Sándwiches fríos de mortadela y café aguado. Ninguna de las dos tocó la comida. Maya sabía demasiado, dijo Dominique en voz baja. Los registros financieros, las cuentas en el extranjero. Ella podía rastrear el dinero. Y Luis tenía pruebas en video, añadió Daniel. Años de ellos discutiendo crímenes ahí mismo en su bar, creyendo que nadie grababa. Guardaron silencio al escuchar pasos pesados acercarse. Rick y Kyle pasaron con aire fanfarrón, revisando las cerraduras como si fuera un espectáculo. Dulces sueños. Damas, gritó Rick. Mañana será un día largo. Espero que les guste la comida de prisión. Cuando se fueron, Dominique se acercó a los barrotes que separaban sus celdas. ¿Y el juez Wilkes? ¿Sus registros? Morales dice que entraron a su casa esta tarde, respondió Daniel. ¿Se llevaron todo? Son minuciosos, eso hay que admitirles. Las hermanas permanecieron en silencio mientras la noche caía sobre la cárcel. En algún lugar, un prisionero sollozaba. Las llaves tintineaban cuando los guardias hacían sus rondas. Sabíamos que iban a contraatacar, dijo finalmente Dominique. Sabíamos que intentarían silenciar a todos. Pero esto... Daniel señaló los cargos. Ni siquiera intentan disimular ya. Están entrando en pánico. Una cucaracha cruzó el suelo entre sus celdas. Dominique la siguió con la mirada hasta que desapareció por una grieta en la pared. Maya se recuperará, dijo. Luis volverá a levantarse. No hemos terminado. No, asintió Daniel. No lo hemos. Y ellos tampoco. Esto es solo el principio de hasta dónde llegarán para mantener su poder. A través de la estrecha ventana podían ver cómo las estrellas aparecían en el cielo oscuro. Las mismas estrellas que habían mirado de niñas, soñando con justicia, jurando luchar contra los abusones y la corrupción. Dominique extendió la mano entre los barrotes. Daniel la tomó con fuerza. Están desesperados, dijo Daniel, su voz dura con determinación. Lo que significa que estamos cerca. Sus manos unidas eran una promesa, un desafío, un recordatorio de que incluso en la oscuridad no estaban solas. Las hermanas se aferraron, sacando fuerzas la una de la otra, como siempre lo habían hecho, preparándose para lo que viniera después. El tintineo de llaves despertó a Daniel de un sueño intranquilo. 3 sombras se cernían fuera de su celda. Rick, Mark y Kyle, con rostros torcidos por una cruel anticipación. «Arriba y brillando, FBI», se burló Rick, abriendo su puerta. «Hora de una pequeña excursión». Los músculos de Daniel se tensaron cuando Mark la levantó bruscamente. En la celda contigua, Kyle hacía lo mismo con Dominique. Las hermanas intercambiaron miradas rápidas,
leyendo los pensamientos de la otra sin palabras. ¿A dónde nos llevan?, exigió Dominique mientras Kyle la empujaba hacia adelante. Rick rió, el sonido resonando en las paredes de concreto. A algún lugar tranquilo, algún lugar privado. Las hicieron marchar por pasillos vacíos, los pies descalzos helados contra el suelo. El escritorio del guardia nocturno estaba vacío, sin testigos de su traslado. Afuera, el aire veraniego era denso y pesado. Una furgoneta blanca esperaba en las sombras, con el motor encendido. Las hermanas fueron empujadas dentro, cayendo con fuerza sobre el suelo metálico. Sin asientos, sin ventanas, solo oscuridad y el olor a aceite y óxido. Mark subió atrás con ellas, mientras Rick tomó el volante y Kyle se sentó de copiloto. La furgoneta arrancó bruscamente, las llantas triturando la grava. ¿Saben cuál es su problema?, gritó Rick desde el asiento delantero. Creyeron que sus placas elegantes las hacían intocables. Pensaron que podían venir a mi ciudad a hurgar problemas. La furgoneta pasó sobre un bache, haciendo que todos rebotaran. El hombro de Danielle golpeó contra la pared. ¿Tu ciudad?, disparó ella. Querrás decir tu parque de juegos personal, donde abusas de quien quieres. El manotazo de Mark la alcanzó en la cara. Cierra la boca. Tócala otra vez, gruñó Dominique. ¿Y yo? ¿Y tú qué?, se giró Kyle desde su asiento, sonriendo. Este condado nos pertenece. Policía, jueces, incluso su preciado supervisor del FBI. Todos juegan con nuestras reglas. La furgoneta giró hacia un camino áspero, las ramas arañando los costados. A través del parabrisas, Daniel alcanzó a ver los árboles cerrándose, sus hojas negras contra el cielo estrellado. Nadie sabe dónde están, dijo Rick. Nadie va a venir a ayudarlas. Para la mañana, serán solo otro par de casos de personas desaparecidas. Tal vez encuentren pedazos en el pantano. Tal vez no. Las hermanas se sentaron espalda contra espalda, sacando fuerzas de la cercanía mutua. Daniel sintió los dedos de Dominique rozar los suyos, una señal silenciosa que usaban desde niñas. Mantente alerta. Espera la oportunidad. Después de 20 minutos de camino lleno de baches, la furgoneta se detuvo. Cuando se abrieron las puertas traseras, el aire apestaba a agua estancada y vegetación podrida. Un almacén abandonado se alzaba adelante, sus ventanas rotas como cuencas vacías bajo la luz de la luna. «Bienvenidas a casa», anunció Rick, empujándolas hacia el edificio. «Al menos por la próxima hora. Es más o menos lo que tardarán los caimanes en limpiar después de que terminemos aquí dentro». La luz de la luna se filtraba por agujeros en el techo, proyectando sombras extrañas sobre el concreto cubierto de escombros. Viejas máquinas oxidadas se erguían en las esquinas como monstruos dormidos. Mark sacó una linterna, barriendo su haz sobre tambores de aceite vacíos y vigas caídas. Ratas huyeron de la luz. «Lugar perfecto», dijo Kyle. «Nadie ha venido aquí en años. Nadie para escuchar nada». Rick rodeó lentamente a las hermanas, disfrutando de su vulnerabilidad. ¿Saben qué es lo que más me gusta de este trabajo? Poner en su sitio a la escoria arrogante, especialmente a las que creen que tener piel oscura y una placa las hace especiales. ¿De eso se trata?, preguntó Daniel, su voz firme a pesar del corazón desbocado. «No soportas ver a mujeres negras con autoridad. Esto se trata de respeto», escupió Rick, «de conocer su lugar en el orden natural». «¿Orden natural?», Dominique soltó una risa dura. ¿Quieres decir hombres blancos con placas saliéndose con la suya hasta con el asesinato? Kyle le dio una patada en las piernas, haciéndola caer. Ella empezó a levantarse de inmediato, pero la bota de Mark en su espalda la mantuvo en el suelo. «He esperado mucho tiempo para esto», dijo Rick, desenfundando su arma de servicio. «Desde que entraron a ese bar, actuando como si fueran superiores, como si fueran mejores que nosotros». «Somos mejores que ustedes», dijo Daniel con frialdad. «Nosotras protegemos a la gente. Ustedes se aprovechan de ellos». El rostro de Rick se ensombreció de furia. Le agarró el cabello, echando su cabeza hacia atrás. El cañón de la pistola se apoyó contra su sien, frío y definitivo. «¿Alguna última palabra?», susurró. «FBI, ¿algún comentario ingenioso sobre la justicia? ¿Sobre lo que está bien y lo que está mal?» Daniel miró fijamente al frente, negándose a darle la satisfacción de ver miedo en sus ojos.
Sintió a Dominique tensarse detrás de ella, lista para moverse pese a la bota de Mark. El arma presionaba más fuerte, el metal mordiendo la piel. El dedo de Rick se apretó en el gatillo. La tensión era insoportable, pero la risa aguda de Daniel cortó el aire. ¿Qué pasa, Rick? ¿Necesitas un arma para sentirte fuerte? ¿No puedes con dos mujeres sin refuerzos? Su mano tembló levemente. Borracho y furioso, su control se desmoronaba. ¡Cállate! ¿O qué? ¿Probarás lo hombre que eres disparando a una mujer desarmada? La voz de Daniel resumaba desprecio. Ese es tu estilo, ¿verdad? Atacar a quienes no pueden defenderse. Detrás de ella, Dominique trabajaba con cuidado un pasador de sus trenzas, mientras la atención de Mark seguía fija en las palabras de Daniel. Sus dedos se movieron con cuidado, tanteando la cerradura de las esposas. ¿Crees que eres muy lista? Gruñó Rick, presionando el arma con más fuerza. ¿Crees que vas a salir de esta hablando? No, creo que eres un cobarde, continuó Daniel, notando cómo su rabia lo hacía acercarse más. Un hombre pequeño con una placa, aterrorizando a la gente porque es la única forma en la que puedes sentirte poderoso. Kyle se removió, incómodo. Ya cállala de una vez. ¿Qué pasa, Kyle? Provocó Daniel, viendo sus nervios. ¿Preocupado de que alguien por fin se atreva a enfrentarte? La bota de Mark se levantó ligeramente cuando giró hacia la discusión. Eso fue todo lo que Dominique necesitaba. La cerradura de las esposas hizo clic. ¿Sabes cuál es tu problema? Siguió Daniel. Estás acostumbrado a que la gente tenga miedo, a que se echen atrás. Pero nosotras no te tememos. El rostro de Rick se retorció. Deberían. ¿Por qué? Porque tienes un arma. Porque tus amigos borrachos nos sujetan. Los ojos de Daniel ardieron. Eso solo demuestra lo débil que eres en realidad. Con un rugido de furia, Rick giró el arma para golpearle la cara. Pero Daniel estaba lista. Se agachó y el arma silbó pasando junto a su oído. En el mismo instante, Dominique explotó hacia arriba, clavando su codo en el estómago de Mark. Él se dobló. Con un gruñido de dolor, Kyle se lanzó hacia adelante, pero la pierna de Daniel barrió su tobillo. Cayó al suelo, su cabeza golpeando el concreto. Rick intentó volver a levantar el arma, pero Dominique ya estaba en movimiento. Su palma golpeó su muñeca, enviando el arma girando hacia la oscuridad. ¡Hijo de! Su maldición se cortó cuando el puño de Daniel impactó en su mandíbula. Mark recuperó el aire y embistió, pero las hermanas se movieron en sincronía perfecta. Dominique fue a la izquierda y Daniel a la derecha, dejando que el entrenamiento de combate del FBI tomara el control. El golpe salvaje de Mark encontró solo vacío. Dominique atrapó su brazo extendido y, usando su impulso, lo lanzó por encima de su cadera. Cayó pesadamente, el impacto sacándole el aliento. Kyle se tambaleó al levantarse, la sangre escurriendo de un corte en la frente. Sacó su bastón y lo balanceó en un arco brutal. Daniel lo bloqueó con el antebrazo, apretando los dientes contra el dolor. Su rodilla se levantó directo a la ingle, haciéndolo desplomarse. Rick bramaba como un toro herido, lanzando golpes descontrolados. Pero sus movimientos ebrios eran lentos y torpes. Las hermanas esquivaban y golpeaban, atacando puntos vulnerables con precisión: garganta, plexo solar, riñones. «Ya no eres tan duro sin tu arma, ¿verdad?», se burló Daniel mientras esquivaba otro manotazo. Mark intentó atrapar a Dominique por detrás, pero ella estaba lista. Su cabeza se echó hacia atrás, rompiéndole la nariz con un crujido. Giró y le hundió la rodilla en las costillas. Kyle volvió a levantarse, forcejeando con su gas pimienta, pero una patada de Daniel lo hizo volar de su mano. Su puñetazo siguiente lo dejó inconsciente en el suelo. Rick alcanzó a darle un golpe de refilón en el hombro a Dominique, pero ella rodó con el impacto, convirtiendo el movimiento en una patada giratoria que le dio en la sien. Él tambaleó, aturdido. Mark sacó su arma de respaldo, pero Daniel estaba demasiado cerca. Sus manos atraparon su muñeca y la torcieron bruscamente. El arma cayó al suelo con un estrépito, al mismo tiempo que los huesos se rompían. Su grito resonó contra las paredes del almacén. En medio de todo, las hermanas se movían como bailarinas en un ballet mortal, anticipando los movimientos de la otra, creando aperturas, cubriendo ángulos ciegos.
Años de entrenamiento y de instinto compartido las volvían devastadoras contra los policías borrachos y sin disciplina. Rick intentó embestir a Dominique, pero ella se apartó con suavidad. Su propio impulso lo estrelló contra una viga con un estruendo metálico. Se desplomó de rodillas, la vista nublada. Kyle se agitó débilmente, pero no se levantó. Mark acunaba su muñeca rota, gimiendo. Dominique recogió las esposas que Rick había dejado caer y se acercó a él mientras se arrodillaba aturdido en el suelo. El metal se cerró alrededor de sus muñecas, apretado hasta morder la piel. «Bienvenido a nuestro mundo», dijo fríamente. «¿Qué se siente ser impotente?» Daniel se irguió sobre él, la voz dura, cargada de triunfo. «Jaque mate». Los ojos de Rick estaban desenfocados, con un hilo de sangre bajando desde un corte sobre la ceja. El almacén quedó en silencio, excepto por la respiración agitada y los gemidos apagados de Kyle. El poderoso sargento, tan lleno de arrogancia y amenazas apenas unos minutos antes, yacía ahora derrotado en el suelo inmundo. Sus propias esposas lo ataban, mientras que sus refuerzos permanecían inconscientes o heridos. La situación se había invertido por completo. Las hermanas permanecían erguidas, respirando con dificultad pero victoriosas. A pesar de los moretones y arañazos, seguían intactas. Su entrenamiento en el FBI, combinado con la fuerza nacida de años enfrentándose a matones y fanáticos, había demostrado ser superior a la brutalidad ebria. La cabeza de Rick cayó hacia adelante, abatida. Su fanfarronería finalmente se había hecho añicos. El orden natural del que tanto se jactaba había sido destruido. El depredador se había convertido en presa. Daniel sacó un pequeño dispositivo de su bota, una cámara corporal modificada que había sobrevivido a los cacheos. Con movimientos practicados activó el sistema de enlace del FBI, la diminuta luz roja parpadeando al encenderse. «¿Qué es eso?», balbuceó Rick, entornando los ojos hacia la luz a través de la neblina ensangrentada. «Tu confesionario», dijo Daniel con frialdad. Colocó la cámara con cuidado, asegurándose de que captara a los 3 oficiales. «Todo lo que digan se está transmitiendo en vivo a los servidores del FBI y a Internet». El rostro de Rick se retorció de rabia. «Estás mintiendo». «¿Ah, sí?». Daniel levantó su teléfono, mostrando la transmisión en vivo. «Ahora mismo, miles de personas están mirando, incluidos tus superiores». Los ojos de Kyle se abrieron con un miedo repentino. «Apágalo». Trató de lanzarse hacia adelante, pero cayó de nuevo, aún mareado por la pelea. «¿Por qué?», preguntó Dominique con voz impregnada de dulzura falsa. «¿Te preocupa que la gente vea al verdadero tú? ¿A los valientes oficiales que secuestran mujeres y amenazan con matarlas?». Mark sostenía su muñeca rota, sacudiendo la cabeza. «No pueden probar nada». «En realidad sí podemos», dijo Daniel. «El GPS de tu teléfono te ubica aquí. Las cámaras de seguridad del almacén los grabaron arrastrándonos hacia adentro. Y ahora», sonrió con frialdad, «ahora los tenemos en vivo». Dominique rodeó a Rick con pasos medidos y calmados. «Cuéntales sobre las otras mujeres, Rick. Las que has aterrorizado durante años. Las pruebas que plantaste. Las vidas que arruinaste». «No sé de qué hablas», escupió Rick, pero el sudor le perlaba la frente. «No», replicó Daniel, acercándose más, con voz dura. «¿Qué hay de María Rodríguez? ¿Las drogas que plantaste en su coche antes de deportarla, separándola de sus hijos? ¿O James Washington, el estudiante universitario al que incriminaste por agresión?». El rostro de Rick palideció. «Todos son mentiras». «Entonces, ¿qué hay de esta noche?», insistió Dominique. «Dile a la cámara por qué realmente nos arrestaste. ¿Fue porque infringimos alguna ley? ¿O porque no dejamos que nos manosearas por toda la ciudad?». La oficial Jenny Morales estaba sentada en su escritorio, monitoreando cuidadosamente la transmisión en vivo. Sus dedos volaban sobre el teclado, compartiendo el video en redes sociales y con los principales medios de comunicación. Había esperado años para este momento, documentando en secreto la corrupción del departamento. Ahora, por fin, la verdad saldría a la luz. «¿Creen que son tan especiales?», se burló Rick hacia la cámara, su estado de ebriedad desatando su lengua. «Llegando a mi pueblo con sus placas del FBI, pensando que pueden cambiar las cosas. Así es como siempre ha sido, como debería ser».
¿Y cómo es eso? Lo presionó Daniel, sabiendo que estaba a punto de ahorcarse con sus propias palabras. Manteniendo a la gente en su lugar, gritó. Estas calles eran pacíficas antes de que los de su clase empezaran a creerse con derechos, a pensar que merecen respeto. Escupió las palabras como veneno. Kyle intentó hacerlo callar, pero Rick ya estaba demasiado perdido, demasiado borracho y furioso para detenerse. ¿Sabes cuántos de ellos hemos encerrado? Continuó riendo con oscuridad. Colocas un poco de pruebas falsas aquí, los maltratas un poco allá. Aprenden rápido quién manda. Morales observaba cómo el contador de espectadores explotaba mientras compartía la transmisión. Las cadenas locales fueron las primeras en recogerla. Luego los medios nacionales. La etiqueta Miller Chakra Corrupt Cops comenzó a hacer tendencia. Envió pistas anónimas a periodistas clave, asegurándose de que la historia no pudiera ser enterrada. Cuéntales lo de las cuotas, Rick, dijo Dominique en voz baja. Lo de apuntar a barrios específicos. Alguien tiene que mantener esas zonas bajo control, gruñó él. El jefe lo sabe, el departamento lo sabe. Demonios, hasta su precioso FBI lo sabe. ¿Por qué crees que su supervisor nos avisó de que ustedes llamaban? Los ojos de Daniel se entrecerraron. Así que admites que el supervisor King trabaja con ustedes. El cerebro ebrio de Rick reaccionó demasiado tarde. Su rostro se contrajo de rabia al darse cuenta de lo que había revelado. «Me tendieron una trampa», gritó forcejeando contra las esposas. «Me engañaron». «No, Rick», dijo Daniel con calma. «Solo te dimos suficiente cuerda para que te ahorcaras solo. Todo lo que has dicho es tu verdad, tu verdadero rostro». Las puertas del almacén estallaron cuando los equipos tácticos del FBI irrumpieron, seguidos por la policía estatal. Morales se había asegurado de que la transmisión llegara a las personas correctas. «Todo esto es mentira», vociferaba Rick hacia la cámara mientras los agentes lo rodeaban. «Ellos nos atacaron. Ellos son los criminales». Pero las pruebas eran innegables. La transmisión en vivo lo había captado todo. Sus amenazas, sus confesiones, sus diatribas racistas. Millones lo habían visto revelar la fea verdad detrás de su placa. Las hermanas permanecieron juntas, observando con frialdad mientras Rick seguía desvariando. Su poder había desaparecido, despojado por sus propias palabras y actos. La cámara siguió grabando, documentando su colapso final para que el mundo lo viera. «Está arrestado», anunció un alto agente del FBI, leyéndole sus derechos mientras otros aseguraban a Kyle y Mark. «No pueden hacerme esto». Rick se debatía contra las esposas. «Soy policía». «Ya no», respondió suavemente Dominique. Daniel mantuvo la cámara firme, asegurándose de que cada segundo quedara capturado en Internet. Los comentarios y compartidos explotaban. La historia se abría a paso sin control, y esta vez no habría forma de detenerla. En la comisaría, Morales sonrió con gravedad mientras veía a otros oficiales desesperados intentando contener el desastre. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba afuera, transmitiéndose en millones de pantallas. Los ojos de Rick se fijaron una última vez en la cámara, llenos de rabia impotente. «Todo esto es mentira», volvió a gritar mientras los agentes empezaban a llevárselo. Las hermanas simplemente lo miraban, con expresiones frías y satisfechas. La justicia, negada durante tanto tiempo, finalmente se estaba cumpliendo. El sol de la mañana ardía sobre el pequeño pueblo mientras vehículos federales inundaban las calles. SUV negros y unidades tácticas convergían en la comisaría, sus luces parpadeando contra las paredes de ladrillo. Camionetas de noticias alineaban las aceras. Cámaras grabando mientras la historia que había estallado durante la noche seguía desarrollándose. El jefe Darnell Holt estaba en su oficina, observando el caos tras las persianas. Su teléfono no había dejado de sonar desde que la transmisión del almacén se volvió viral. Alcaldes, comisionados, reporteros, todos exigiendo respuestas que no podía dar. Su cuidadosamente construido imperio de mentiras se derrumbaba. La puerta se abrió de golpe. Agentes federales entraron en tropel, armas en mano. «Jefe Darnell Holt», anunció el agente al frente. «Queda arrestado por conspiración, obstrucción a la justicia y violaciones de derechos civiles». El rostro de Holt permaneció impasible mientras lo esposaban.
pero sus manos temblaban levemente. Las cámaras de noticias siguieron su paseo de la vergüenza a través de la comisaría. Oficiales que le habían temido durante años ahora apartaban la vista, evitando su mirada. Algunos ya hablaban con los investigadores federales, ansiosos por salvarse. Sin comentarios, murmuró Holt mientras los reporteros gritaban preguntas. Pero su imagen cuidadosamente construida de protector del pueblo se hacía añicos con cada destello de las cámaras. Al otro lado del pueblo, en la oficina del FBI, el mundo de Robert King implosionaba de manera igualmente espectacular. Se sentó rígido en su silla mientras los agentes de asuntos internos embalaban sus premios y credenciales. 25 años de servicio, murmuró en voz baja. Todo perdido por culpa de esas hermanas. Perdido porque traicionaste tu placa, lo corrigió el agente de asuntos internos, dejando caer una gruesa acusación sobre su escritorio. Conspiración, obstrucción, abuso de poder. Las pruebas son abrumadoras. El rostro de King se enrojeció. Estaba protegiendo relaciones establecidas. Protegías a policías corruptos que aterrorizaban a inocentes. Lo interrumpió el agente. Y lo hiciste durante años. Afuera, frente a la oficina regional, los reporteros captaban la desgracia de King mientras lo conducían esposado. Su apariencia pulida se había desmoronado. La corbata colgaba floja, el cabello despeinado. El hombre que había construido su carrera sobre la lealtad al poder ya no tenía a nadie leal a él. En la cárcel del condado, Rick, Mark y Kyle fueron fichados y encerrados en celdas, sus placas y uniformes reemplazados por monos naranjas. El rostro de Rick aparecía en todos los canales de noticias, sus confesiones borrachas repitiéndose una y otra vez. Sus arrebatos racistas se habían convertido en símbolo nacional de la corrupción policial. Mi vida se acabó, sollozó Kyle en su celda. Deberías haberlo pensado antes de ayudar a secuestrar agentes federales, replicó fríamente su guardia. Mark permanecía en silencio, acunando su muñeca rota, mientras la realidad finalmente se le hundía. El poder que había usado con tanta ligereza ya no existía. Ahora era solo otro recluso esperando a que la justicia lo triturara. Mientras los agentes federales revisaban años de archivos corruptos, los residentes del pueblo salían a las calles. Lo que empezó como una pequeña reunión frente a la estación de policía creció hasta cientos, luego miles. Los residentes negros, que habían sufrido en silencio durante años, encontraron su voz. «No más miedo», gritaban al unísono. Las hermanas Carter nos mostraron el camino. La señora Washington, madre del estudiante universitario al que Rick había incriminado, se situó al frente de la multitud. «Mi hijo perdió 3 años de su vida por sus mentiras», dijo a las cámaras, con lágrimas rodándole por el rostro. Pero hoy, por fin, la verdad salió a la luz. El juez jubilado Wilkes se dirigió a los manifestantes, su voz fuerte a pesar de su edad. Vi la corrupción desde el estrado, pero amenazaban a cualquiera que hablara. Las hermanas Carter hicieron lo que muchos no pudimos. Se mantuvieron firmes y expusieron la verdad. Luis, el cantinero cuya grabación oculta había ayudado a construir el caso, recibió una ovación de pie de la multitud. Su bar tal vez había ardido, pero su valentía había encendido una revolución. La oficial Jenny Morales salió de la comisaría entregando su placa. «No puedo servir en un sistema corrupto», anunció. «Es hora de reconstruir desde los cimientos». La multitud se abrió cuando Daniel y Dominique salieron del edificio federal. Habían rechazado cambiarse de ropa, aún con los shorts y camisetas, de aquella fatídica noche en el bar. Sus moretones eran visibles, pero sus cabezas estaban en alto. Se detuvieron en lo alto de las escaleras, contemplando la escena. Carteles con sus nombres se agitaban sobre la multitud. Los teléfonos grababan cada uno de sus movimientos, pero lo que más las impactó fueron los rostros. Rostros llenos de esperanza, de reivindicación, de justicia largamente esperada. «Cuando nos agredieron en ese bar», dijo Daniel a la multitud, su voz resonando en la plaza. «Pensaron que seríamos víctimas fáciles. Se equivocaron. Pero esto no se trata de nosotras», añadió Dominique. «Esto se trata de cada persona a la que aterrorizaban, de cada vida que intentaron destruir, de cada voz que quisieron silenciar». La multitud rugió en respuesta. Ancianos que recordaban la segregación se limpiaban las lágrimas.
Jóvenes activistas levantaban el puño en solidaridad. Las hermanas les habían dado a todos algo precioso, la prueba de que los poderosos podían caer juntos. Daniela y Dominique descendieron los escalones hacia la multitud expectante. La gente extendía las manos para tocarlas, agradecerles, compartir sus propias historias de abusos a manos de policías corruptos. La señora Washington las abrazó a ambas. Nos devolvieron la dignidad, susurró. Las hermanas avanzaron entre la multitud, recibiendo abrazos y palabras de gratitud. Habían regresado para exponer la corrupción y encontraron una comunidad lista para levantarse. Tras ellas, el sistema corrupto que habían denunciado seguía derrumbándose. Pero allí, rodeadas de las personas que habían ayudado a liberar, Danielle y Dominique Carter caminaban con la cabeza en alto, intactas e indomables. 3 semanas después de los arrestos, el viejo centro comunitario bullía de energía. Cada silla de madera estaba ocupada. La gente se alineaba contra las paredes y se desbordaba por el pasillo. Las tablas gastadas del suelo crujían bajo el peso de tantos cuerpos, y la luz del atardecer se filtraba por las ventanas polvorientas, proyectando largas sombras sobre los rostros expectantes. Maya Green se encontraba en el podio, su cuaderno abierto frente a ella. Los moretones de su ataque habían desaparecido, pero su determinación ardía más fuerte que nunca. Ajustó sus gafas, recorriendo con la mirada a la multitud reunida, para escuchar la verdad finalmente dicha en voz alta. Mañana mi investigación completa saldrá en la prensa, anunció con voz firme y clara. 6 meses de trabajo, cientos de entrevistas y miles de documentos. Vamos a exponer cada arresto falso, cada prueba fabricada, cada caso de brutalidad que fue encubierto. La multitud murmuraba, una mezcla de dolor y reivindicación en sus respuestas. Un anciano en la primera fila asintió lentamente, con lágrimas recorriendo su rostro surcado por los años. Su nieto había pasado 5 años en prisión por cargos fabricados. La historia no termina con Rick Dalton y sus compinches, continuó Maya, hojeando sus notas. Hemos descubierto una red de corrupción que se extiende por 3 décadas. Jueces que miraron hacia otro lado, fiscales que enterraron pruebas, políticos que se beneficiaron de nuestro silencio. Hizo una pausa, cruzando miradas con los rostros entre la multitud. Pero lo más importante es que esta historia se trata de ustedes. Las madres que perdieron a sus hijos por cargos falsos, los dueños de negocios que pagaron dinero de protección, los testigos que fueron amenazados para que guardaran silencio. Sus voces finalmente están siendo escuchadas. El juez Clarence Wilkes se levantó de su asiento, su alta figura aún imponiendo respeto a pesar de su edad. Caminó hacia el podio con pasos medidos, cada uno resonando en el silencio expectante. Me senté en ese estrado durante 30 años, comenzó, su voz profunda resonando en el salón. Vi a gente buena ser aplastada por un sistema que se suponía debía protegerlos. Cada vez que intenté alzar la voz, amenazaron con destruir a mi familia. Apretó el podio, sus nudillos volviéndose blancos. Pero esos días se acabaron. La red del jefe Holt ha quedado expuesta. Sus aliados están desesperados intentando salvarse. Los investigadores federales están reabriendo cientos de casos. Su voz se cargó de emoción. Este pueblo vuelve a ser nuestro. La multitud estalló en vítores y aplausos. La gente se abrazaba, algunos llorando abiertamente. La señora Washington se levantó mostrando la carta de admisión universitaria de su hijo. Había sido liberado y exonerado de todos los cargos, listo para reiniciar su vida. La oficial Jenny Morales, ahora trabajando con la Fuerza Especial Federal, compartió actualizaciones sobre la investigación. Hasta ahora, 17 oficiales han sido acusados. La División de Derechos Civiles del FBI establecerá una presencia permanente aquí. Estamos reconstruyendo el departamento desde cero, con supervisión comunitaria. Luis, aún manejando su bar desde una ubicación temporal, mientras reconstruía, habló sobre la noche en que todo comenzó. Cuando esos oficiales atacaron a las hermanas Carter, pensaron que sería solo otro abuso de poder. En cambio, se convirtió en su caída. La multitud se giró cuando Danielle y Dominique Carter entraron desde el fondo, avanzando hacia el frente. Se abrieron paso entre la audiencia, aceptando abrazos y palabras de gratitud. Su presencia imponía atención, no desde el miedo, como lo habían hecho los oficiales corruptos, sino desde el respeto ganado.
Daniel tomó primero el podio, su placa del FBI brillando bajo las luces del salón. Cuando volvimos a casa esa noche, éramos solo dos hermanas que querían una bebida tranquila, comenzó, su voz alcanzando cada rincón. Pero lo que nos pasó a nosotras les había pasado a muchos otros. La única diferencia es que teníamos el entrenamiento y los recursos para contraatacar. Se detuvo un momento, mirando los rostros frente a ella. La justicia nunca se concede, declaró, sus palabras resonando con convicción. Se lucha por ella cada día, de todas las formas posibles, a veces con placas y tribunales, a veces con cámaras y protestas, a veces con el simple valor de decir la verdad al poder. Dominique se unió a su hermana, sus hombros tocándose en señal de solidaridad. Los hombres que nos atacaron creyeron que sus placas los hacían intocables, añadió. Se equivocaron. Nadie está por encima de la ley, y nadie está por debajo de la justicia. Sonrió, suave pero firme. Y esta noche luchamos por todos nosotros, por cada persona a la que intentaron quebrar, por cada familia que intentaron destruir, por cada verdad que intentaron enterrar. El salón se llenó otra vez de aplausos, la gente poniéndose de pie. Jóvenes activistas que habían organizado las protestas se alzaban junto a ancianos residentes que habían soportado décadas de abusos, unidos en la victoria, unidos en la determinación de evitar que volviera a suceder. Maya regresó al podio, levantando copias adelantadas de su informe. Mañana todo el país sabrá lo que ocurrió aquí, pero, más importante aún, sabrá cómo nos defendimos, cómo una comunidad encontró su voz y exigió algo mejor. El juez Wilkes asintió solemnemente. Esto no se trata solo de castigar a los culpables. Se trata de construir algo mejor, un sistema de justicia que sirva a todos por igual, una fuerza policial que proteja en lugar de aterrorizar, una comunidad donde la verdad importe más que el poder. Al terminar la reunión, la gente se quedó, compartiendo historias y planes para el futuro. Las hermanas permanecieron juntas, observando cómo se desarrollaba la escena. Habían ayudado a romper décadas de silencio, pero el verdadero poder residía en la comunidad que se había levantado cuando se le dio la oportunidad. Finalmente, cuando la tarde se convirtió en noche, Daniel y Dominique salieron del centro comunitario. La calle estaba tranquila ahora, pero no con el silencio temeroso de antes. Era una calma pacífica, la que llega cuando la verdad ha vencido a la mentira. Lado a lado caminaron hacia la oscuridad, sus pasos resonando en la acera. Detrás de ellas, el sistema corrupto que habían expuesto permanecía tras las rejas, con su poder destruido. La lucha por la justicia nunca terminaría del todo. Pero en este pueblo, al menos, el silencio había sido roto para siempre. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte la próxima. Mientras tanto, he seleccionado 2 historias que creo que también te gustarán. Que tengas un gran día.